Lugos Augusti es el nombre romano de una población situada en un bosque sagrado, a partir de la instalación de un campamento militar romano. Será en el siglo III, en el momento más álgido de la ciudad, cuando Lugo sea la guarnición de la Corps III Lucensis, compuesta por 500 soldados. Su situación se justifica como punto de parada, las llamadas mansiones de la calzada, que unía Brácara, Braga, con Astúrica, Astorga. Los hallazgos arqueológicos que cubren su subsuelo abundantemente la documentan como una población ya consolidada en el siglo II, incluso con una comunidad cristiana de aquella época. Las termas existentes en la orilla del Miño permiten considerarla como la población más importante de la Galicia romana. El arquitecto e historiador José Ramón Mélida databa la muralla de Lugo como del siglo III. Hoy se cree que fue realizada a finales de aquella centuria o principios de la siguiente. Las características de los recintos amurallados romanos vienen descritas en los 10 libros de Arquitecta de Marco Vitruvio, el texto de la época de Augusto, considerado como la Biblia de la arquitectura clásica. Sobre la forma de las murallas y su construcción, indica Vitruvio que deben ser lo suficientemente gruesas para que puedan formarse sobre ellas en orden de batalla las tropas que defiendan la ciudad. La longitud de la muralla de Lugo es de 2.130 metros y su altura varía entre los 11 y los 14 metros, con un espesor medio de 6 metros. Inicialmente tenía 85 cubos, de los que se conservaban 50 con una media de 13,4 metros de diámetro. La muralla de Lugo fue declarada Monumento Nacional por una Real Orden del 16 de abril de 1921, mientras que el recinto intramuros fue declarado Conjunto Histórico-Artístico por decreto del 22 de febrero de 1973. A partir de este segundo momento, la muralla fue desprovista de las construcciones que tenía adosadas, iniciándose sucesivas campañas de consolidación y restauración de los muros y los cubos hasta nuestros días. El día 2 de diciembre del año 2000 fue incorporada a la relación de monumentos considerados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Desde la antigüedad, el espacio intramuros de Lugo estuvo ocupado por casas solamente en un 50%. Hasta incluso el siglo XX, gran parte del recinto amurallado estaba dedicado a huertas. La ciudad medieval, consolidada en siglos posteriores, solamente cubría 10 o 12 hectáreas. En esta superficie se aprieta un intrincado viario pavimentado con losas de granito, con calles y plazas porticadas, en las que encontramos desde modestas viviendas a pazos blasonados. El más destacado de los edificios residenciales históricos de Lugo es el Palacio Episcopal, construido siendo obispo don Cayetano Gil Tabeada en 1743.
Como ocurre con la Catedral de Santiago, la de Lugo es un templo románico camuflado por la historia y transformado con el paso de los siglos. Solamente en su interior podemos descubrir la estructura del templo románico iniciado en el siglo XII. Tenía originalmente 3 ábsides, hoy desaparecidos, un crucero sencillo y 3 naves abovedadas. Sobre las naves laterales existen sendas galerías o triforios, también abovedados. La estrechez de la nave central, interrumpida por la fábrica del coro, se acusa en la desproporcionada altura de la bóveda, construida con un cañón apuntando sobre arcos fajones que descansan en altas columnas adosadas. Esta estructura románica, iniciada por la cabecera, se interrumpió durante el proceso constructivo para darle más esbeltez a un templo que había sido proyectado con unas dimensiones muy escasas. Al siglo XIV pertenece la portada norte con un precioso pantocrátor, cobijado por el porche abovedado gótico, rematado en crestería. Junto a esta portada se construyó a finales de la Edad Media la Torre del Reloj, único campanario que tenía la catedral hasta que en el siglo XVIII no se realizase la fachada occidental actual. La cabecera de la Catedral de Lugo fue sustituida por una girola o deambulatorio circular en el siglo XV, dejando solo en pie el ábside central, en el que se instaló en el siglo siguiente un gran retablo hispano-flamenco realizado por Cornelis de Holanda. 4 grandes maestros del barroco gallego estuvieron presentes en las reformas que sufrió la Catedral de Lugo en los siglos XVII y XVIII. Al escultor Francisco de Moure le debemos la sillería del coro, milagrosamente conservada, ante la moda iconoclasta que está propiciando la desaparición de coros y retablos en las catedrales españolas. Los otros 3 maestros barrocos fueron arquitectos. Domingo de Andrade, el constructor de la Torre del Reloj de la Catedral de Santiago, levantó la sacristía de la Catedral de Lugo, en la que, además de sus característicos colgantes de frutas, encontramos los grandes armarios barrocos que siguen guardando las vestimentas litúrgicas. En el claustro planeado por el maestro Fray Gabriel Casas, se inició como aparejador el autor del Obradoiro, Fernando de Casas y Novoa, quien terminó las bóvedas, la cornisa exterior y los pináculos y remates de la balaustrada. A Casas debemos también la obra más singular de la catedral, la capilla central de la girola para la advocación de Nuestra Señora de los Ojos Grandes. Se trata de un espacio con planta centrada, ocupado todo él por un gran retablo baldaquino de ornamento rococó propio del siglo XVIII. Finalmente, debido a los deterioros sufridos por el terremoto de Lisboa de 1755, se derribó la sencilla fachada románica que cerraba los pies de la catedral. En su lugar, el arquitecto Julián Sánchez Bort proyectó la actual estructura clasicista. Sánchez Bort, que estaba destinado al frente de las obras del Arsenal de Ferrol, adelanta en la académica fachada de la Catedral de Lugo lo que estilísticamente llegará poco tiempo después a Galicia, el neoclasicismo. Los franciscanos se instalaron en Lugo hacia mediados del siglo XIII. En el siglo XV se trasladaron al interior del recinto amurallado, levantando el templo que hoy hace las veces de parroquia de San Pedro, con su convento y claustro anejos. Según las inscripciones conservadas en la nave, esta se concluyó en 1510,
mientras que el claustro con traza, elementos y disposición románicas es hacia 1452. La disposición de la iglesia franciscana de Lugo está pensada para funciones funerarias mediante una planta con forma de T que da un mayor énfasis a la cabecera tripartita y al crucero, lugares dispuestos especialmente para enterramiento de la nobleza. Sin embargo, a San Francisco de Lugo no se le añadieron capillas funerarias como es normal en este tipo de templos, manteniendo solamente los enterramientos en nichos abiertos en sus muros. También de estilo gótico es el ventanal y la portada abierta a los pies de la nave, con arcos apuntados decorados con lóbulos y dientes de sierra. El convento fue sustituido en el siglo XX por un edificio neobarroco proyectado por el arquitecto Manuel Gómez Román, destinado a museo provincial, ampliado modernamente. Muy cerca de San Francisco se levantó el convento de los frailes dominicos, también obra del siglo XIV. Hacia el año 1349 se acabó de construir el crucero y la cabecera triple de la iglesia de Santo Domingo, única parte que se conserva hoy del edificio original, con sus ábsides poligonales con contrafuertes diagonales y ventanales altos y estrechos propios de los templos góticos mendicantes. Aún se conserva la portada lateral de la nave con austeros detalles decorativos geométricos. Lucas Ferro Caaveiro, artista del barroco final, se convirtió en el arquitecto más solicitado de Lugo en el siglo XVIII. Entre sus obras se cuenta la Capilla de San Roque, obra de 1731, aunque el pórtico exterior, que tanto la caracteriza, se construyó en el siglo XIX. El templo parroquial de San Froilán, patrón de Lugo, es una construcción barroca que anteriormente fue capilla del Hospital de San Juan de Dios o de San Bartolomé, como indistintamente se le conoce. Las naves del templo no se corresponden con la fachada, ya que ésta se construyó 100 años después, en pleno siglo XVIII. El autor de la fachada, un arquitecto poco conocido, imita en ella detalles decorativos de aplacados y adornos propios del barroco compostelano de aquella época. El cuartel de San Fernando de Lugo es una destacada obra de la ingeniería militar del siglo XVIII, pese a su austero diseño, norma de la arquitectura ilustrada. Fue construido entre 1760 y 1779 para cuartel de los inválidos, con 2 pisos, planta rectangular y patio interior. El arquitecto Rafael Luque, titulado en la Escuela de Madrid en 1858, es el representante en Lugo de generación de transición desde el neoclasicismo al eclecticismo. Su obra más conocida fue el Hospital de Isabel II, austero edificio difícilmente encasillable, que finalmente se destinó a sede de la Diputación Provincial. Una vez construido, el cambio de uso para sede institucional obligó a realizar el añadido de las columnas de la fachada a fin de conseguir un cierto carácter áulico y solemne mediante un proyecto del arquitecto Nemesio Cobreros.
La arquitectura ecléctica del siglo XIX en Lugo y su área de influencia provincial, incluyendo la arquitectura religiosa de la diócesis de Mondoñedo, que se extiende por la comarca ferrolana, se encuentra representada en la obra de los arquitectos Nemesio Cobreros Cuevillas y Juan Álvarez Mendoza. En la elección de Lugo como asentamiento romano, mucho tuvo que ver la existencia de aguas termales. Los restos existentes de las termas romanas tuvieron continuidad con la construcción en el siglo XIX del actual balneario, construido con detalles arquitectónicos neogóticos por Nemesio Cobreros. Cobreros realizó torres muy significativas de Lugo. Primero, la torre del reloj del ayuntamiento, así como la terminación de las torres de la Catedral de Lugo. Otra construcción singular de Cobreros, única en Galicia, es la cárcel de Lugo. Se trata de un edificio que tiene planta panóptica, siguiendo un modelo internacional establecido de gran sala o patio central y celdas abiertas en galerías concéntricas. Al estilo ecléctico pertenece también la producción escasa y fugaz, pero muy interesante, del arquitecto Luis Bellido. Construyó las escuelas Matías López en Sarria, aunque su más conocido edificio es el Círculo de las Artes de Lugo, ejemplo propio de la arquitectura de los casinos. En el campo de la arquitectura hospitalaria, Bellido volvió a Lugo años después para construir el Hospital Provincial de Santa María, un ecléptico edificio de pabellones realizado según proyecto de 1917. Las dos construcciones realizadas en Lugo por Luis Bellido, el Casino o Círculo de las Artes y el Hospital Provincial, son dos buenos ejemplos de la presencia de los nuevos lenguajes eclépticos finiseculares, desprovistos de matices historicistas. La misma elección canónica del lenguaje clásico, con matizaciones decorativas, puntuales, eclécticas, definían el proyecto del Teatro Municipal de Lugo, que desgraciadamente no se realizó. La Plaza Mayor, junto con la Plaza de María Pita da Coruña, son el mejor exponente de este tipo de espacio urbano, símbolo del poder comunal, frente a los tradicionales espacios urbanos vinculados al poder eclesiástico, al poder militar o al poder feudal. Aunque no se encuentra completamente rodeada de porches, los edificios eclépticos y racionalistas que la rodean marcan la diferencia del resto de la población por su escala y valores arquitectónicos. La Casa Consistorial de Lugo es la obra más destacada del arquitecto barroco Lucas Ferro Cabeiro. Su majestuosa mole granítica, poblada de detalles, de recortes y aplacados, para una obra civil como esta se recurre a una fachada horizontal, evitando el énfasis ascensional barroco. El porche de su planta baja es el referente más directo de los ayuntamientos de plazas mayores hispánicos. Pero la ciudad de Lugo no se limita únicamente al recinto monumental cercado por la muralla. Sus jardines y espacios públicos, como el Parque de Rosalía de Castro, donde puede encontrarse una de las esculturas del maestro Asorey, o los lugares entrañables que bordean las laderas del Padre Río Miño, la gran arteria fluvial de Galicia.